El gobierno lanzó Reporta la Burocracia, que es un sitio para denunciar regulaciones. Según información que tengo, me dicen que ya se llenó. Nos llegó un ejemplo de una persona que gastó $30.000 en importar juguetes para poder venderlos acá y casi $5.000 y $10.000 se le fueron en esas muestras y homologaciones. Bombazo en La Nación Más. Milei no frena, acelera, no tiene freno, va para adelante. Veamos lo que dicen a continuación. El gobierno lanzó Reporta la Burocracia, que es un sitio para denunciar regulaciones, ¿no, Willy? Así es, lo anunció hoy a través de una publicación en el Boletín Oficial. Después se refirió al mismo tema Manuel Adorni, el vocero, en la conferencia de prensa por la mañana. Y realmente, según información que tengo, me dicen que ya se llenó. Ya hubo varios ciudadanos que se mostraron y cargaron ya los datos de grandes trabas burocráticas que aún sobreviven. Con nosotros está Maximiliano Fariña, que es el secretario de Transformación del Estado y Función Pública. ¿Qué tal, Maximiliano? Un gusto, muchas gracias. Virtualmente el número 2 de Sturzenegger. Podríamos decirlo. Virtualmente, está muy bien. ¿Qué tipo de denuncias hicieron? Mira, ¿Qué recién regulaciones? Estamos sorprendidos porque en menos de 6 horas ya recibimos más de 1.200 denuncias. Esas 1.200 denuncias son a nivel nacional, provincial y municipal y están enfocadas en barreras normativas. Nosotros tenemos una visión de que el Estado tiene que dejar de ser la sombra del ciudadano. Muchas veces el ciudadano quiere iniciar actividades productivas y se encuentra con un montón de barreras y burocracias. Siempre la pata encima, siempre. Es una máquina de impedir, ¿no? En muchos casos. Exacto, y lo que para nosotros es importante es tener un contacto directo con el ciudadano. Y tuve un ejemplo que nos pasó hace un par de días, recibimos un mail de una persona desempleada que era abogado, quería empezar a hacer trámites para el ANSES, y lo que se encontró es que había un registro de abogados. Exacto. Y solamente las personas que estaban en ese registro podían hacer trámites en nombre de terceros ante el ANSES. Tenían que presentar foto 4x4, papeles, una gran burocracia que lo único que limitaba era un trabajador desempleado. Hecho para muy pocos, ¿no? Para muy pocos, y un trabajador desempleado que quería encontrar y buscar su salida a la vida, se encontraba con una normativa que se lo impedía. Claro. ¿Qué otros ejemplos encontraron de estas 1.000 y pico de... Esta es la página, ¿no? Exacto, esa es la página, cualquier ciudadano, empresa se puede acercar. ¿Es bien simple? Es simple, tiene que completar simplemente nombre, apellido, cuál es el número de normativa, decreto, ley, si es una normativa nacional, municipal o provincial, y después nosotros eso lo vamos a relevar y lo vamos a trabajar con cada una de las áreas sustantivas. Y en una segunda etapa, que esperamos ya va a estar la semana que viene, vamos a hacer público. Vamos a permitir a toda la sociedad que vea estas 1.200, 2.000, 3.000 denuncias, pues también se las queremos... que la gente pueda ver cuáles son esas denuncias. Que pueda ver qué es lo que reportó la gente, darle visibilidad, porque queremos la mayor transparencia posible, y también acercárselo a los municipios de las provincias. Te interrumpo tan solo unos segundos para pedirte, por favor, que no te olvides de dejar el like y suscribirte al canal. Es realmente muy importante para dar esta batalla cultural. Seguimos viendo. Muchas gracias. Queremos que las provincias y los municipios, que muchas veces nosotros les regulamos y quedan resoluciones, ordenanzas que terminan siendo una barrera para los ciudadanos, queremos acercarles estas ordenanzas, estas resoluciones, para que ellos también puedan hacer su trabajo y que realmente lograr el objetivo. ¿Más ejemplos de los que haya llamado la atención? Hay muchos, algo que se repite generalmente es el sector de importación de productos, que cuando uno quiere importar un producto, por más que venga de un país como Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, que tienen estándares de calidad altísimos, a pesar de eso tienen que venir y hacer pruebas en Argentina. Agarro un ejemplo. La homologación. La homologación. La famosa homologación. Agarro un juguete, Lego. ¿Qué verso es? ¿Está homologado o no está homologado? Lo he escuchado millones de veces, ¿no? Y es irrisorio, porque por ahí tenemos juguetes, que hoy nos llegó un ejemplo de una persona que gastó $30.000 en importar juguetes para poder venderlos acá, y casi $5.000 y $10.000 se le fueron en esas muestras y homologaciones de un producto que ya tenía certificaciones internacionales. Digamos, no estamos poniendo en riesgo la seguridad, no estamos poniendo en riesgo a los ciudadanos, ni la salud, sino simplemente lo que decimos y lo que estamos trabajando en un decreto que esperemos que salga en los próximos 15, 20 días, es una simplificación para la importación de todos estos productos. Es como si yo quisiera traer, por ejemplo, un Tesla y yo necesito una homologación para traer el Tesla. O una autoparte de un auto de una primera marca que está certificado internacionalmente y uno se encuentra que cuando viene a Argentina, el organismo de Argentina tiene que verificar que ese producto es seguro. Qué bárbaro.
Y eso pasa con un montón, digamos. Hoy, otro ejemplo, mientras venía, sucedía con las pinturas. Las pinturas de látex, cada pintura, cada lote tiene que hacer un estudio ante el INTA para ver si tiene plomo o no, cuando siempre dan negativos, cuando las auditorías tendrían que ser ex post. Entonces ahí también estamos trabajando con el ministro Mario Lugones. Siempre hay un costo adicional a eso. Siempre hay un costo adicional. Y lo que queremos es eliminar esa barrera, tener un Estado no solamente más eficiente, sino también más chico, porque también parte del trabajo que estamos haciendo en el Ministerio no es simplemente reducir la normativa, sino hacer un Estado más eficiente. Perdón, usted habla de barrera. ¿Es barrera o una oficina de peaje, donde la gente tiene que pagar una coima para que le sellen, está homologado, no tiene el plomo? Hay de las dos cosas. Y creo un ejemplo muy paradigmático, justo estaban hablando de Alberto Fernández. Alberto Fernández, un par de días antes de irse del gobierno, creó por un decreto o le dio el monopolio a Cadra. No sé si lo llegaron a escuchar. Sí, claro. Sí, lo comentó Willy. Y cuando uno mira las tarifas, esto le permitía, por ejemplo, una pequeña fotocopiadora que está en un barrio, que simplemente hace fotocopias de DNIs, de papeles que se dan las personas. Esta asociación, gracias a ese decreto, tenía el monopolio para ir y cobrarle 300.000 pesos por máquina. Es como Sadaic con el tema de la música. Sí, pero acá lo peor es que cuando uno mira el estatuto de cómo se repartía ese dinero, se repartía entre los socios de Cadra. Los socios de Cadra son unos 1.800 entre editores y autores, y en Argentina, en los últimos, creo, 4 o 5 años, se editaron 150.000 libros. Entonces nosotros, por ejemplo, con Federico hicimos un libro gratuito de Economía 1 para acceder y para que todos los estudiantes lo puedan tener. Esta asociación podría ir a cobrarle a la gente que saque fotocopia de nuestro libro y nosotros no recibimos nada. Entonces, era algo que quedaba en un pequeño cúmulo de personas y que era poco transparente, porque hay que defender los derechos de autor, sí, y nosotros estamos a favor de eso. Claro, es más, estamos comenzando a trabajar una serie de 6-7 decretos que esperemos que puedan salir en diciembre, para darle mucha más transparencia. Pues nosotros queremos proteger a los artistas, pero queremos que el dinero les llegue de forma transparente y que no se pierdan gastos administrativos y que ese dinero... Lo mismo pasa con, se me ocurre ahora, con Sagay. ¿Ustedes vieron lo de Sagay o no? ¿Lo han revisado? Estamos ¿Lo de trabajando... los actores? Exacto, se viene trabajando en todas sociedades de gestión colectiva. Nosotros ya el principal cambio fue un decreto que definió lo que es un ámbito privado, porque muchas veces podía venir una sociedad de gestión colectiva y en una habitación de hotel, en una habitación de un hospital, en una fiesta privada con 5 amigos podía venir y cobrarte. Claro, entonces, Sadaic. Redefinimos lo que era ámbito privado. Claro. Y ahí estamos también teniendo colaboración y por eso para mí es importante involucrar a las provincias y a los municipios. El gobernador de Mendoza, que sacó una notificación de que si las sociedades de gestión colectiva no respetaban esto, iban a ser sancionadas. Por eso creo que hay un trabajo muy fuerte y esto lo hicimos federal. No queremos que quede centrado simplemente en Buenos Aires, sino queremos tratar de llegar a cada ciudadano. Queremos que para cada ciudadano que está en cada parte del país... ¿Y lo de Sagay entonces lo van a revisar? Porque eso fue una creación de Néstor y Cristina, ¿no? Sí, está dentro del listado de cosas que estamos para revisar. Digo, nosotros tenemos una matriz de trabajo que hoy en día estamos con 150 más o menos decretos en proceso, en revisión. Y está dentro de los temas que se están analizando. Son esos famosos 3.000 reformas que piensa o que tiene en la cabeza el presidente. 3.000 y ahora con esto, las 1.200 que estamos sumando hoy de todos los ciudadanos que nos están aportando, que nos están ayudando. ¿Estas las conocían, estas 1.000 y pico o no? Hay algunas que ya estábamos trabajando. El caso de las pinturas fue un ejemplo que leí hoy y ya estamos trabajando de resolución del Ministerio de Salud que espero que se publique la semana que viene. Otras son nuevas. Por ejemplo, había un productor que lo que comentaba es que cada vez que traía productos alimenticios tenía que presentar a SENASA una información sobre el pallet y la madera que tenía ese producto, el embalaje, al momento de ingresar, y sin esa autorización no podía liberar la mercadería a aduana. Entonces uno se encuentra... menos que vaya y pague una coima y entonces... O a menos que vaya y tenga que hacer un trámite. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a SENASA, que se está haciendo un gran trabajo con Juan Pasos para eliminar, porque la verdad es hojas y hojas de resoluciones que son imposibles de encontrar, había registro de veterinarios. Si uno no estaba en ese registro, no podía ejercer. Entonces, en Argentina hay títulos habilitantes. Si una persona rindió, aprobó, hizo mucho esfuerzo en pasar esos exámenes, tiene que poder ejercer un trabajo y no tengo que después pasar un registro que en algunos casos puede ser una coima, pero en muchos casos directamente son simplemente barreras que le implican un costo y que no permiten seguir adelante. No, solo me pregunto porque hoy cuando veía el portal y demás, pensaba cómo van a hacer o tienen un equipo destinado a leer todas estas cosas que está mandando la gente, porque me imagino que es un volumen muy grande y que también tienen que estar al tanto de qué tomar y qué no. Sí,
Es más, con Federico nos involucramos mucho. Yo hoy, entre las 5 y las 7, me puse a leer, creo, las primeras 200 y 300. Y después lo que ahí tenemos es un equipo que las clasifica y se las deriva a cada uno de los ministros. ¿Cuántas personas tienen trabajando en eso? No somos muchos, son 4 o 5 personas que van a estar enfocadas un poco en este trabajo. Porque después la derivan a los ministros, entonces. La derivamos a los ministros. Claro. Y cada ministro le enviamos una propuesta. Es más, el decreto nos permite la posibilidad de intimar a cada una de las áreas que nos dé una respuesta y una solución para el ciudadano en un periodo de tiempo razonable. Y a partir de eso nosotros actuamos e impulsamos la normativa que sea necesaria. Maximiliano, ¿la forma de comunicarse siempre tiene que identificarse el ciudadano o puede ser anónima? Para evitar algún... Porque cuando ustedes lo hagan público, en los municipios, en algún lugar, va a decir, mirá quién hizo la denuncia, la hizo... Está buenísimo. En el formulario le preguntamos a la persona si el nombre quiere que sea público o no. Claro, Alguna persona por ahí evitar. quiere visibilizar su acción y permitimos, y alguna persona prefiere que no y se mantiene la reserva. Es que de esa algunos van a pisar algunos callos fuertes, Sí, me claro, parece, por eso, ¿no? Me parece que Pasa ¿no? y digo, y para eso algunos estamos. curros o algunos que tienen algunos curros se les van a terminar, ¿no? Sí, pero es parte, digamos, no tenemos miedo de encarar ese camino. Recién estaban hablando del tema de seguros. Nosotros sacamos un decreto para eliminar, no solamente con Nación Seguros, estaba la obligación de comprar combustible YPF, estaba la obligación de contratar los ¿Obligación pasajes. de comprar YPF? Sí, el Estado está obligado a comprar el combustible en YPF. El Estado está obligado a comprar todos los pasajes por En aerolíneas aerolíneas. argentinas. Todo eso es anterior al decreto de seguros. Son decretos que fueron secuencialmente. acumulándose a lo largo de la historia. Correcto. Lo mismo con el correo. Estamos obligados a Correo argentino. a contratar el correo argentino. Entonces, en esas situaciones, primero, desincentiva la competencia. Porque yo soy un empresario que quiero meterme en el sector de seguros, en el sector de aviación, y tengo un competidor que tiene una ventaja, tiene un monopolio. Y por otro lado, el Estado termina gastando mucho más. Entonces, también nuestro rol en el Ministerio no simplemente... Cuanto haya más proveedores, más bajo va a ser el precio. Exacto. Nosotros tenemos ahí como 2 áreas, de regulación y transformación. Y en transformación lo que nosotros buscamos es tener un Estado más chico. Digo, en los 90, el Estado provincial, municipal, es del 30% del PBI. El año pasado fue el 45%. Tenemos 50% más de gasto público en 20 años. Pasamos de 2 millones de trabajadores públicos a 3 millones de trabajadores públicos. Entonces estamos haciendo un trabajo de reorganización de todo el Estado, en donde ya eliminamos más de 200 áreas. Digamos, hay 200 áreas del Estado que se eliminaron, que estaban en estructura y que desaparecieron en estos 8 meses. Perdón, en ese punto. Ok, eliminaron la estructura, pero todavía se sigue pagando los salarios de cada uno de los trabajadores de cada una de esas estructuras. No. Cuando ¿Y nosotros dónde vemos, están? reducimos ya desde los últimos 8 meses 30.000 personas la cantidad de empleos públicos. Eso significa que ya no trabajan más, no les trabajan pagan más, están los afuera. indemnizaron. Depende de los tipos de contratación, se hizo lo que corresponde. Ok. Es más o menos el 8, casi el 10% del Estado Nacional fue esa reducción. Por ejemplo, los del Y eso INCA, no termina ahora, digo. los del INCA, los del INADI, por ejemplo. ¿Dónde están? ¿Ya Ahí lo están que- afuera o todavía siguen cobrando? Depende del tipo. Hay personas que tenían contratos que son planta transitoria, que eso sí, están afuera. Afuera. Y los que tienen planta permanente, la ley Bases nos dio una gran herramienta que se llama la disponibilidad. Esto permite que cuando nosotros consideramos que una área tiene un exceso de personal o se elimina un raviol, nos da la facultad de esa cantidad de personas pasarlos a un régimen de disponibilidad. ¿Y qué cobran en ese régimen? Siguen cobrando durante entre 6 y 12 meses un salario y después de eso se los puede despedir. Ok. Entonces, Ah, ok. eso nos permite romper, es una gran herramienta que no se había usado hasta ahora en la historia. Claro, por eso, no. Y que nos permitía romper con este concepto de que los empleos públicos no se podían tocar. Y hay empleos públicos que hacen un gran esfuerzo, pero hay otros que no, y ese es parte de nuestro trabajo de diferenciar y ir área por área revisando eso. Y Maximiliano, uno de los trámites más odiosos para la gente, histórico, es el del registro de automotor. Algo está avanzando, creo, está avanzando el Ministerio de Justicia. Exacto, ahí se está haciendo un trabajo muy fuerte. Si uno mira el DNU 70, ahí ya se comenzaba esta lógica de establecer un registro automotor único. Y lo que se está pasando ahora, el primer creo que examen fue la cédula azul, que vieron que en pocos días ya hubo 200.000, 300.000 descargas. Ahí hubo que hacer un ida y vuelta, ¿no? Cuando se sanciona, cuando se suprime la cédula azul. Claro, fueron y volvieron. Claro, Obviamente no porque somos perfectos, tenemos empezó, lo de posibilidad. empezó con la autorización para escribano. Claro. ¿Cómo tiene previsto la cédula azul en mi Argentina para salir al exterior con el auto? Ahí hay dos, si querés, universos. Para las personas humanas,
va a estar la cédula azul, se saca por la Argentina y eso es suficiente para poder utilizarla. Después hay un universo que nos han manifestado que nos queda afuera, empresas, Claro, pero ya claro. estamos pensando en una solución, ya sea por una aplicación o algún otro mecanismo, para que las empresas también estén contempladas. Pero el objetivo final es que desaparezcan los registros. Nosotros lo que queremos es que el trámite, que hoy el registro pase a ser digital, simple y sin presencialidad. No queremos que siga siendo un curro de la política. Eso es nuestro objetivo y hacia eso estamos Y además el haciendo un tema trabajo del muy grande con Julio gestor, Olivarona. era el tema del gestor, ¿no? Sí. De Era todo gestor, eso. de los trámites, de los papeles, de ACARA, de un montón de entidades que había atrás de eso, que la política los utilizaba para hacer gastos oscuros, poco transparentes. Bueno, Acara tenía casi te diría un kiosco importante. Tenía un Es la kiosco Asociación de Concesionarios Claro, de la sí, República correcto. Argentina. Sí, y en ese trabajo se está haciendo un trabajo de ordenar y sanear eso para que dejen de ser cajas básicamente de la corrupción. Lo mismo que pasaba con esto de los contratos y los monopolios estatales, lo estamos haciendo en cada una de las áreas. Y digo, para volver a esto de la eliminación de ravioles, cuando uno empieza a ver es irrisorio. Por ejemplo, había una Dirección Nacional de Agencia de Viajes, había otra Dirección Nacional de Control de Agencias de Viajes, había otra Dirección de Registro de Agencias de Viajes. Entonces, cuando uno empieza a ver, es inaudito ¿Para el qué? tamaño que tenía el Estado y no había explicación de las funciones que hacían. Maximiliano, ¿te puedo llevar una pregunta que en su momento hablamos con el ministro Sturzenegger y sé que el ministro Sturzenegger se reunió con Vivian Perrone, madre del dolor? Licencia de conducir. ¿Hacia dónde va en la obtención, en la renovación de una licencia de conducir? Porque detrás tenemos la siniestralidad vial grave que tiene Argentina, ¿no? Perfecto y buenísima la pregunta. Primer punto que salió en varios de los formularios de hoy es pasar a un esquema digitalizado. Muchas veces la habrá pasado, van con la aplicación de Mi Argentina, van con alguna informe digital y el policía no los toma. Entonces, primero vamos a cambiar el decreto reglamentario de la ley de tránsito para dejar en claro que la licencia digital, los seguros y todo le lo que muestro tenga el en formato en teléfono. teléfono Correcto. tiene Se la misma terminó. validez que un producto físico. Pero claro, se terminó. Entonces, es algo totalmente lógico en el siglo XXI y es irracional que todavía Pero no se claro, haya hecho. obviamente. Y de la misma forma, lo que se está trabajando en esa línea, en lo que es tránsito, por un lado, comenzar con los autos autónomos, empezar a reglamentar lo que son los autos autónomos pensando en el futuro para que puedan empezar a circular en Argentina. También lo que se está comenzando a trabajar, a revisar la licencia de conducir para que sea digital, entonces que directamente si alguien quiere de formato físico lo pueda pedir, pero que sea digital. Se está trabajando para facilitar la importación y el ingreso de autopartes. Muchas veces en lo que dice Fede, el mal de Chagas, el CHAS, que era una autorización, una homologación que se le pedía a autopartes validadas por otros países. Entonces ahí se está haciendo un trabajo muy grande en todo lo que es la revisión de la reglamentación de la ley de tránsito, que es muy compleja y que yo creo que por ahí en las próximas 2 semanas esperemos tener novedades y poder compartirlas. Impresionante. Gracias, Maximiliano. No, gracias a ustedes por por la haber invitación. venido. Muchísimas gracias por haber visto este video. No te olvides que es muy importante tu comentario. Generalmente estoy ahí mirando lo que comentan, leyendo y respondiéndoles. No olvides también compartir, es muy importante. Dejar ese like para darle señales al algoritmo de que estamos vivos y de que la libertad avanza. Nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder. Chau.